Bueno, este trabajo todavía está en proceso de elaboración, de modo tal que muchas de las conclusiones son preliminares y a revisar. Lo hemos llamado Políticas de Endurecimiento de la Restricción Presupuestaria Provincial y tratamos el caso argentino 1988-2021. No. Como antecedente, la puja por los recursos fiscales entre la nación y las provincias argentinas se remonta a 1810, tiene una solución en 1860 en alguna medida, y renace con intensidad a mediados de los años 70, cuando se agotan los recursos del sector público o se debilitan. Una cosa interesante es que este tema no tuvo una gran importancia en la historia fiscal cuantitativa de la Argentina, y que esto se debe en gran medida a la falta de datos. Si uno quiere ver en los años 30, 40 cómo se distribuían los recursos entre nación, provincia, encuentra algo, pero entre provincias no hay nada. Uno de los primeros trabajos, al menos que hemos encontrado nosotros, de política económica argentina que trata el tema, esta preocupación, es Malon y Zurruil, el trabajo del año 1973. ¿Qué dice Malon y Zurruil en ese libro? Estudiando el primer gobierno peronista, dicen: otro factor de gran importancia fue la expansión de la coparticipación provincial de ciertos impuestos. Otra bomba de tiempo en el orden fiscal, o sea que las bombas de tiempo vienen de lejos acá. Y dice, inmediatamente, esta medida reflejaba la política de Perón de transformar los territorios nacionales en provincias y de mejorar la atención de las necesidades locales y regionales. Lo que pasa ahí es que si quiero mejorar la provisión de servicios, tengo que tener también mayores impuestos, que en ese momento era mayor coparticipación. Y en el periodo posterior al 55, vuelven sobre el tema y dicen, otro factor importante de la disminución del ingreso fiscal neto durante ese periodo fue el aumento de las transferencias de ingresos del gobierno central a las provincias en el marco de la coparticipación impositiva. La tesorería debió redoblar sus esfuerzos para mantener otro sistema fiscal al que en teoría se suponía autofinanciado. Era difícil pensar que con un gran crecimiento de gastos el sistema se iba a autofinanciar con los recursos propios. Era la duda en las dos expresiones. Con el tiempo, la idea esta de bomba de tiempo vinculada con los comportamientos de la provincia y la coparticipación se fue reiterando en el tiempo, en los años 60 y particularmente a los años 70, y a partir de ahí empiezan la coparticipación y la relación nación-provincias a tener un lugar importante en la política económica. Y si uno rastrea trabajos que hablen de la restricción presupuestaria y demás en las provincias, hay muchísimos trabajos argentinos e internacionales que ven el villano de la obra en las provincias. Las provincias se portan mal y entonces uno tiene ahí un conjunto de artículos, lo cito a Pablo que está acá presente entre ellos, que lo que tratan de mostrar es que había una simetría entre el comportamiento bueno del gobierno nacional y el comportamiento malo de las provincias. ¿De dónde viene esta idea de que el mal está en las provincias? De la restricción presupuestaria blanda. La restricción presupuestaria blanda es un concepto que introdujo Kornay, un economista húngaro, en 1986, estudiando el funcionamiento de las empresas públicas en economías socialistas. Y decía, el ablandamiento de la restricción presupuestaria surge cuando la relación estricta entre los gastos y los ingresos de una unidad económica, firma, familia, etc., ha sido relajada, porque el exceso de gastos será pagado por alguna otra institución, típicamente el Estado paternalista. Cuanto más alta la probabilidad subjetiva de que el exceso de gastos sea cubierto por asistencia externa, más débil es la restricción presupuestaria. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es ver qué solución hubo en la Argentina, cuáles fueron las políticas de endurecimiento de la restricción presupuestaria que se pusieron en práctica, desde el 88 hasta el 2021. Voy a citar brevemente y después Luciano le va a presentar los datos. Se afectaron los recursos de las provincias. ¿De qué forma? Primero, a través de las modificaciones en la coparticipación, el 15%, lo que iba para seguridad social, etc.
Se establecieron impuestos no coparticipables, pero que estaban en pugna con ganancias. El caso más claro, los derechos de exportación. Pero en sentido contrario, hubo transferencias discrecionales del presupuesto nacional hacia las provincias. Y del lado del gasto, los gastos de las provincias se aumentaron al transferirle servicios sin contrapartida financiera. Una historia que había comenzado con la educación primaria en los 80 y que en los 90 fue entregarle la educación secundaria y arréglense como puedan. Y hubo una decisión que va en sentido contrario, que es cuando la nación se hizo cargo de los aportes para las cajas previsionales transferidas. Todo esto tuvo una dimensión cuantitativa que les va a comentar Luciano. Bien, Alberto. Bueno, todas estas afectaciones de ingresos y de gastos son cuantificadas para armar un panel de datos por provincias entre 1988 y 2021. Una única referencia metodológica, que bueno, está todo descrito en el paper y demás, pero por ejemplo, en el caso de la coparticipación, lo que tomamos como base fue las reglas de la ley 23.548 de 1988, y tomamos la coparticipación real con las afectaciones, todos los desvíos, en relación a esa simulación de lo que hubiera sido para todos los años, que se siguiera distribuyendo, como decía la ley original. ¿Sí? Esa fue la medición. En el caso de los derechos de exportación y más, eso es un poco más complejo, el efecto sobre la base imponible de ganancias de las retenciones, y cómo eso termina afectando a las provincias. Todo esto medido, en realidad este trabajo viene de 2007, que hicimos un paper anterior, donde hicimos estas mediciones entre el 88 y 2006, para el agregado de provincias. Y lo que hicimos en esta versión del paper fue ampliarlo hasta 2021, pero desagregarlo por provincias. Si tomamos el agregado de provincias de todos esos conceptos considerados, algunos positivos, otros negativos, vemos que en el agregado final el efecto es negativo para las provincias. Observen el panel de la derecha, las barras azules, el efecto sobre las provincias llegó allá por 2003, 2004 a casi 3 puntos del PIB. O sea, todos los años los efectos combinados generaban una menor disponibilidad de fondos en las provincias de 3 puntos del PIB, ¿sí? Con altibajos y demás, según cómo fuera cada año en particular. A partir de 2016 aparece un cambio en la tendencia, que precisamente es el fallo de la Corte, ¿sí? Después se suma otra medida más con menor potencia, que es el consenso fiscal, que en realidad medio que se compensa entre cosas que entran y que salen, pero se ve claramente cómo nos vamos a niveles de poco más de 1,5%, un poquito más de la mitad del efecto anterior. El panel de la izquierda tiene el efecto sobre el resultado financiero. Las provincias tuvieron déficit financiero en gran parte del periodo, ¿sí? No demasiado, alrededor de 1% del PIB desde 2002, pero si hubieran tenido los recursos, o sea, sin los efectos de estas medidas nacionales, hubieran tenido superávit, ¿no? Que es la línea naranja. Bien. Ahora, ese es el total. Lo interesante viene cuando desagregamos los efectos por provincias, porque hay mucha heterogeneidad en los tratamientos de cada uno de los conceptos. Ahí lo que construimos es una ecuación, que está ahí en el slide, de la ecuación presupuestaria de las provincias, que tendría el gasto del lado de la izquierda, pero está separado el gasto de las provincias pre-transferencia de servicios, digamos, antes de que sin considerar los gastos que se le transfirieron sin recursos, educación, salud y demás, más los gastos transferidos. Y eso financiado con los recursos propios, más los recursos de origen nacional simulados con la ley 23.548, menos el efecto de todas las afectaciones específicas, ese menos RON, más las transferencias discrecionales que da el gobierno nacional, más el residuo es el déficit superávit. Esa sería la ecuación presupuestaria considerando la desagregación en estos efectos que identificó Alberto hace un ratito. Bueno, cuando miramos esto por provincia, para todo el periodo 1988-2021, podemos hacer un gran promedio de todo el periodo, por provincia. Y ahí vemos cosas interesantes. Hay dos provincias a las cuales las afectaciones de la nación no fueron negativas, fueron positivas. Son casos únicos, que son La Rioja y Santa Cruz. Evidentemente en nuestro análisis vamos a tener que hacer alguna consideración política, ¿no? Sobre los presidentes y demás. ¿Sí? Ahí hay cuestiones interesantes que la variable que básicamente define esta heterogeneidad en muchos son las transferencias discrecionales, porque las asignaciones específicas de la COPA son estructurales, ¿no? Dependen de la ley original, pero las transferencias
discrecionales, por ejemplo, a La Rioja, las corrientes en la década de los 90, o principalmente las transferencias de capital a Santa Cruz en la década de los 2000, definen que se dé vuelta este resultado para esas dos provincias. Y interesantemente hay provincias como Formosa, Catamarca, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, que son las más afectadas. Fíjense que en términos de progresividad de los efectos de las políticas nacionales, esto hay que mirarlo con atención, porque estas provincias con menor nivel de desarrollo y demás son las más afectadas. ¿Y por qué? Porque el concepto que más afecta a nación, a las provincias, son las asignaciones específicas de la Copa, y estas provincias viven básicamente más de un 90% de la Copa Nacional. Entonces, si son afectadas ahí, son las más afectadas. En cambio, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba están más en lugares intermedios, ¿sí? Porque tienen más participación de los recursos propios. Entonces, primero es interesante la heterogeneidad de los efectos por provincia. Acá lo que hacemos es reordenar los términos de la ecuación presupuestaria. ¿Sí? Tenemos un igual, el primer igual, el que está al medio, ponemos a la derecha todos los conceptos que conformarían un término que llamamos A, que es la afectación nacional sobre las provincias, que tiene los gastos transferidos, los recursos de origen nacional que se le restaron por la asignación específica, y restando a esa afectación, o sea, siendo a favor de las provincias, las transferencias discrecionales. Juntamos todo. Y lo que decimos es, bueno, ¿qué hicieron las provincias? Porque las provincias no pueden haber sido neutrales frente a estas políticas nacionales. Tienen que haber hecho cosas. Entonces se nos ocurrió, aprovechando el panel de datos, armar unas regresiones con efecto aleatorio, efecto fijo. Terminamos, cuando podíamos por los test aplicar efecto aleatorio, terminábamos viendo también controles por provincia para poder identificar efectos por provincia. Entonces hicimos la econometría de ¿qué? De cómo la afectación nacional afectó tres variables. Los recursos propios, si las provincias hicieron algo con sus recursos propios frente al shock que tenían de las políticas nacionales. Si hicieron algo con sus gastos, no con los transferidos, con los propios, y si al final pasó algo con el resultado financiero, con déficit o superávit. Bueno, y sí, es interesante, son interesantes los resultados que obtenemos. Por ejemplo, si estamos hablando de una afectación de 1% del PIB, o sea, ese 1% del PIB significa que en una combinación de políticas se le sacó 1% del PIB de recursos a las provincias, o porque se le dieron gastos o porque se le sacaron recursos. Eso genera políticas compensatorias en las provincias, por ejemplo, de bajar su gasto público en 0,44. O sea, gran parte del efecto es que las provincias tuvieron que bajar su gasto. También tuvieron que aumentar su recaudación propia, 0,049. Efecto menor, pero significativo. Y en el efecto final, total, mejoró el déficit. ¿Sí? O sea que esta cuestión que decía Alberto de cómo Argentina endureció la restricción presupuestaria blanda de las provincias, parece que fue exitosa. ¿Sí? Pero acá aparece un gran pero. Avanzamos un escalón más en el análisis de qué es lo que hicieron las provincias frente a los efectos nacionales. Entonces, si miramos el gasto público, miremos cuál gasto fue el que afectaron las provincias. Y ahí descubrimos que la mitad de todo ese efecto de baja de gasto es sobre gasto de capital. O sea, las provincias bajaron la participación en el presupuesto del gasto de capital para compensar los efectos nacionales. Cosa discutible, ¿no? En su efecto de largo plazo y demás. Y por otro lado, en la recaudación propia, básicamente lo que hicieron fue aumentar ingresos brutos. ¿Sí? Por cuestiones macroeconómicas, por innovación administrativa y demás, pero básicamente el 90% del impacto fue aumentar la recaudación de ingresos brutos. El impuesto, el villano de la película. Después en el paper hay más detalles, pero acá ponemos un solo gráfico. Por ejemplo, si miramos los efectos que hicieron sobre los recursos propios, el panel de la izquierda, con las barritas verdes y dos rojas, tienen el efecto neto. Por ejemplo, La Rioja y Santa Cruz se dieron el lujo de bajar sus recursos propios. ¿Por qué? Porque tuvieron una afectación que los beneficiaba. Y la demás lo tuvieron que subir. Por ejemplo, el que más lo subió fue Formosa. Una provincia chica que recauda muy poquito, pero tuvo que recaudar bastante más. A la derecha están la recaudación propia, antes y después de los efectos nacionales. Bueno, dice acá el jefe que nos quedan 5 minutos, así que voy a comentar las conclusiones, que ya un poco las dijo Luciano. En esta puja hay un ganador, la nación, un perdedor, las provincias. Eso institucionalmente.
A nivel de los ciudadanos hemos perdido todos, porque las provincias tuvieron que ajustar algunos gastos que son muy importantes para nuestra vida diaria. El impacto fue creciente a nivel agregado hasta 2015-2016, se revirtió por el fantástico fallo de la Corte, a mi modo de ver, del año 16. El impacto negativo, ya lo dije, el impacto lo desagregamos a nivel de provincias y surgieron la heterogeneidad que mostró Luciano, con dos provincias que no extrañamente resultaron ganadoras, Santa Cruz y La Rioja, que tenían los dos presidentes, y que habla un poco de la debilidad institucional de la Argentina. El impacto, ya lo dijo Luciano, nos pusieron una restricción presupuestaria dura, a lo mejor leyendo a Cornay, entonces bajamos el gasto, aumentamos los recursos propios, disminuimos el gasto. Desde ese punto de vista, las políticas han sido exitosas, pero, siempre hay un pero, fíjense, el aumento de la recaudación propia se debió a ingresos brutos, que es el villano del sistema tributario. Después dicen las provincias, ¿y qué van a recaudar si no pueden recaudar otra cosa? Segundo, el ajuste del gasto también deja dudas, recayó sobre gasto de capital. Y fíjense la magnitud de estos cambios. La participación de ingresos brutos en el total de recursos propios aumentó 50% entre el 88 y el 2020-21, del 55% al 77%. Y los gastos, la participación del gasto de capital en el gasto total se redujo a la mitad entre el 88 y el 2021, del 20% al 11%. Esto nos lleva, y en esto estamos todos de acuerdo, a repensar el federalismo argentino. ¿Y por qué digo que salimos perdiendo todos los ciudadanos? Porque cuando miramos qué hacen las provincias, tienen el 97% del gasto en salud, en educación básica, 48% en salud, 62% en seguridad, 68% en servicios y 100% en servicios urbanos. Todos los servicios que usamos todos los días los ciudadanos. Gracias.